Bienvenido a BiciCitre, este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. Suscríbete y apoya el crecimiento de este canal. Hoy nos vamos a ocupar de estos dos componentes y vamos a establecer algunas sugerencias, algunas pautas sobre la necesidad del uso. Estamos hablando específicamente de este piñón de 12 velocidades cuya relación es 1150 y este plato de 28 dientes. Podríamos plantear una pregunta para que nos ayude a desarrollar las pautas, las sugerencias, los consejos, la necesidad, es decir, la necesidad de adquirir este tipo de relación de dientes. Y cuándo usar esta combinación. Si tú eliges un piñón 11-50, esta relación de dientes 11-50, no necesariamente lo encuentras en un piñón de 12, también lo encuentras en un piñón de 11 y también lo podrías encontrar en un piñón de 10. Eso por un lado, ¿correcto? Entonces, 11-50 no es una relación exclusiva de 12 velocidades. Si estás pensando adquirir un piñón 11-50, ¿correcto? Lo podrías adquirir o lo podrías conseguir en un piñón de 10, en un piñón de 11 o un piñón de 2. ¿Por qué señalamos esto? Porque los costos son diferentes. Si tú adquieres un sistema de arrastre de 10 y logras obtener un piñón de 11-50, el costo del sistema de arrastre va a ser menor al costo del piñón que tiene la misma relación 11-50, pero en un piñón de 12 velocidades. ¿Correcto? Entonces, deberías tener en cuenta eso, el costo. Podríamos también plantear la pregunta, ¿y por qué quieres un piñón de 11-50? Tendría que haber razones bastante interesantes por las cuales estás buscando un piñón 11-50. Es decir, tendrías que saber por qué quieres un piñón 11-50. ¿Por qué no un piñón de 11-46? ¿Por qué no un piñón 11-36? ¿Por qué? Porque un piñón de 11-50. Lo importante acá es que debes saber por qué estás buscando esa relación de dientes, por qué estás buscando ese tamaño de piñón. Normalmente las personas adquieren sus componentes no preguntándose por la utilidad, por el tipo de terreno que van a recorrer, sino porque, no sé, dice, bueno, quiero más velocidad. La mayoría de los ciclistas dice, bueno, quiero más velocidad. Algunos tienen bastante claro por qué desean adquirir. Y eso es lo importante, porque cuando vas a adquirir una combinación como estas o una combinación distinta, antes de comprar los componentes, tendrías que tener claro la utilidad, la necesidad, el uso, el tipo de terreno que vas a recorrer, el tipo de recorrido, las distancias, la geografía, asfalto, terreno movedizo, solo terreno movedizo. Entonces, esos factores deberían determinar la necesidad de optar por un sistema de arrastre determinado, como por ejemplo 11-50. Entonces, es sumamente importante que primero tengas muy claro para qué deseas, por qué lo deseas. Eso te va a llevar a elegir los componentes adecuados. Porque podría pasar que si no tienes en cuenta lo que te acabamos de mencionar, podrías estar adquiriendo los componentes que no necesitas. Y la mejor forma que te va a mostrar que has elegido los componentes que necesitas es cuando lo manejes y cuando recorres los terrenos que estás pensando recorrer con tu bicicleta. Entonces, el tipo de terreno te va a mostrar la satisfacción o la necesidad de reemplazar tus componentes. Esa es la mejor forma de saber qué componentes necesitas, recorriendo los terrenos o territorios en los cuales te mueves comúnmente, frecuentemente. Y eso te muestra cuál es el rendimiento de la bicicleta, cuál es el rendimiento de los componentes, si estás satisfecho o sientes la necesidad de desarrollar más velocidad o de desarrollar el tema del ascenso con menos esfuerzo. Quizás el sistema de arrastre que tienes ahora te presenta demasiado esfuerzo para poder ascender y frente a los terrenos planos la velocidad termina siendo muy limitada. ¿Correcto? Entonces, si esas dos necesidades se juntan, tienes que tener en cuenta entonces que una relación 11-50 te está brindando más
posibilidad para desarrollar en territorios de ascenso, de trepar. Pero no tanto se está centrando esta relación de dientes 11-50 en desarrollar velocidad en zonas planas. Si bien es cierto, es una buena relación, sí te permite buena velocidad, pero si ya probaste una relación 11, ya sea en un piñón de 8, o un piñón de 9, un piñón de 10, ya has usado una relación 11 y sientes que necesitas desarrollar más velocidad, potencia para desarrollar más velocidad, entonces tendrías que cambiar la relación de tu piñón. Es decir, el 11-50 no estaría cubriendo esa necesidad, entonces necesario que vayas por una relación de 9-46 o 9-50. ¿Correcto? Esta sí te va a permitir, evidentemente, para los dos ámbitos, tanto para desarrollar o ganar velocidad, como para el tema de trepar, ascender con menos esfuerzo. Entonces, hay muchas personas que buscan estos dos elementos, velocidad y también para trepar. Pero hay algunas personas que únicamente lo necesitan para trepar. Es su mayor necesidad, su mayor urgencia. Entonces, en este caso, el piñón de 11-50 estaría bien. Incluso podrían irse por una relación 12-50, si quisieran. Tienes que poner por delante a las necesidades, al tipo de uso de terreno que vas a recorrer, antes que los componentes. Luego ya elige los componentes. Luego ves si es suficiente el sistema de arrastre que tienes, porque vas a cometer errores si lo haces al revés. Compras un piñón, compras un plato y luego te das cuenta que es muy grande, muy pequeño y te van a generar gastos. Ahora nos centramos en el plato. Este es un plato de 28 dientes y deseamos el piñón de 11-50. ¿Es correcto esta relación? ¿Está bien este plato para este piñón? ¿Se puede manejar? ¿Es muy pequeño? ¿Es muy grande? Depende, volvemos al tipo de necesidad. Volvemos al tipo de necesidad, al tipo de terreno que vas a recorrer, al tipo de uso que le vas a dar. Siempre eso es lo principal. Eso es lo principal al momento de elegir tus componentes. Nos ponemos en un supuesto de, digamos, este ciclista necesita su bicicleta para trepar, más que para zonas planas, más que para ganar velocidad. Y le damos un plato de 28 y un piñón de 11-50. El piñón relación 11-50 pues estaría bien para el tema de los ascensos, pero podría tener problemas con su plato de 28 dientes. Podría ser un plato muy grande. Podrían haber zonas en las cuales el ascenso podría tener un poco de esfuerzo porque el plato de 28 terminaría siendo muy grande y entonces sentiría la necesidad de tener un plato más pequeño y podría irse por uno de 24 o uno de 22, por ejemplo. Entonces, se sentiría mejor si este ciclista que lo usa o va a usar su bicicleta para tema de trepadas. Entonces, el de 28 no le vendría bien, sería un plato muy grande. El de 24, incluso el de 22, le va a venir muy bien. Le va a desarrollar una efectividad que es lo que necesita para un ascenso, una trepada sin mayor esfuerzo, tanto para la bicicleta como para el ciclista mismo. ¿Correcto? Pero nos ponemos en otro supuesto y este ciclista no tanto quiere desarrollar el tema de ascensos y trepadas, sino que tiene ese piñón de 11-50 y quiere desarrollar un poco de velocidad o un poco más de velocidad. Entonces el del plato 28 estaría bien. Estaría bien para desarrollar un poco más de velocidad en comparación a un plato de 22 o de 24. El plato de 22 o 24, frente a la ausencia de la relación en el piñón, que es 11-50 y no 9-50, entonces el plato trataría de suplir esa ausencia que tiene el piñón y le brindaría la posibilidad de desarrollar un poco más de velocidad. Entonces, este ciclista se podría sentir cómodo con ese plato de 28 dientes y su piñón de 11-50. Hay que ver que cada ciclista tiene necesidades distintas. Y si nos centramos en una tercera posibilidad, ya hablamos de la primera posibilidad, que es que un ciclista determinado o un grupo de ciclistas determinados necesita únicamente más
o la necesita más para trepadas que para ganar velocidad en zonas planas. Y entonces el plato de 28 le termina siendo un plato muy grande y necesitaría uno de 24 o de 22. Hemos hablado del segundo supuesto, el segundo grupo de ciclistas, que no le interesa mucho el tema de trepado o ascenso, sino que necesita ganar o desarrollar velocidad en zonas planas. Por tanto, el plato de 28 le vendría bien. Un tercer grupo de ciclistas podría estar buscando las dos cosas, velocidad y trepadas, ascensos. Y tenemos este plato de 28. Tendríamos que irnos por un intermedio y podría funcionarle mejor para los dos, teniendo este piñón de 11.50, podría funcionarle mejor un plato de 24. Si es que a pesar de esto experimentas que quiere desarrollar más velocidad, ya entonces optarías por cambiar la relación de tu piñón por uno de 9.50. Entonces es sumamente importante que la elección de los componentes se base principalmente en la necesidad del uso que le vas a dar. Esto te va a permitir elegir lo que necesitas. Esto te va a permitir experimentar que los componentes que has instalado en tu bicicleta evidentemente te están brindando o te están desarrollando las revoluciones que necesitas tanto para el ascenso como para zonas planas. Busca información, hay muchísima información que te permite tomar decisiones correctas. Si tuvieras alguna consulta, si tuvieras alguna duda, pues déjanos en los comentarios, apoya el crecimiento de este canal, suscríbete y esperamos que te sea de mucha utilidad la información que subimos cada semana.